Mi alma te alaba y te glorifica. A su nombre sea toda gloria. Gracias, papito Dios. Gloria a Dios. Bendecimos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Bien, mi amado, Dios le bendiga a todos en esta noche. Gloria al Señor. Estamos aquí transmitiendo en vivo. Gloria al Señor, para traerle, gloria al Señor, un pequeño, gloria al Señor, estudio en la cual nosotros hoy vamos a estar analizando, gloria al Señor, el contraste entre la iglesia de ayer versus la iglesia de hoy. ¿Cuáles son esas diferencias y qué podemos nosotros hacer para que nosotros podamos lograr en este tiempo ser tan efectivo y tan impactante como lo fue la iglesia primitiva? Gloria al Señor. Así que no se pierda. Gloria al Señor. Usted no se va a querer perder este estudio de esta noche. Comparte este video que comenzamos en breve. Dios le bendiga. No se nos vaya. Venimos luego. Aquí estamos, gloria al Señor. Dios le bendiga a todos en esta hora. Gloria al Señor. Gracias a cada uno de ustedes por hacer sintonía. Gloria al Señor. Hoy nosotros vamos a estar hablando, gloria al Señor, sobre la iglesia de ayer y la iglesia, ¿verdad?, de hoy. ¿Qué diferencia hay? Muchos de nosotros podríamos decir que existe una gran diferencia, obviamente. Gloria al Señor. Una diferencia y una separación inmensa como del sol a la luna, gloria al Señor, pero es impactante, ¿verdad? Interesante de cómo la iglesia ha venido cambiando y las cosas que ha venido atravesando a través de los años. Jamás la iglesia de estos tiempos se podría comparar a lo que fue la iglesia primitiva en los primeros tiempos, a sus inicios y en su infancia. Amén. La iglesia ha venido, ¿verdad?, cambiando mucho, ha venido sufriendo muchos ataques, ha venido enfrentando un sinnúmero de cambios drásticos, ya sea por la generación, ya sea por el gobierno, ¿verdad?, o los líderes que gobiernan los países, o ya sea por, ¿verdad?, por los tiempos en los que vivimos, o sea, el aumento de la ciencia y la tecnología, etcétera, etcétera. Pero hoy queremos analizar cuidadosamente cuáles son esas diferencias que son, obviamente, ¿verdad?, son cosas que no podemos ignorar, están ahí. Amén. ¿Cuáles son esas diferencias y qué es lo que podemos hacer? Amén. Para que nosotros podamos, aunque sea, amén, mantener, gloria al Señor, los principios básicos, los principios, amén, éticos, los principios sobre la cual la iglesia primitiva se levantó. Amén. Gloria al Señor, y cómo nosotros podemos volver a esos principios. Amén. Vámonos rápido a la palabra. Voy a utilizar solamente un verso y conste que voy a basarme al libro de los Hechos nada más. Amén. Libro de los Hechos. Posiblemente los primeros 5 capítulos vamos a extraer, ¿verdad?, de ahí, gloria al Señor, unas diferencias claras y contundentes que, ¿verdad?, se veían y manifestaba la iglesia primitiva. Amén. Capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos, dice lo siguiente, y leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Okay? Eso queda claro que Jesús le está hablando aquí a sus discípulos, le está hablando, ¿verdad? A este grupo de hermanos, amén, que estuvieron con él, gloria al Señor, en su ministerio. En los 3 años y medio que aproximadamente Jesús estuvo predicando del evangelio, estos discípulos y un sinnúmero más pudieron presenciar las maravillas, pudieron presenciar su crecimiento, su auge, pudieron escuchar los mejores sermones que se han escuchado. Si usted se ha impactado y usted se maravilla de los sermones que hoy usted escucha, eso no es nada comparado a cómo Jesús predicaba en su tiempo. Y estos discípulos escucharon las mejores prédicas, los mejores sermones, los mejores consejos. Los escucharon ellos de primera mano. Vieron también el desprecio, el rechazo, la entrega, la traición, gloria al Señor, y la crucifixión y la muerte y resurrección de Jesucristo. Y reciben, gloria al Señor, esta palabra que simplemente los está reteniendo hasta que llegue el descenso de un poder supremo que es del Espíritu Santo, ¿verdad? Que vendría a no tan solamente a empoderarlos, sino que vendría a ser el que iba a capacitarlos, darle sabiduría, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero ¿cuáles son las diferencias? Porque existen unas diferencias que no podemos ignorar. Y yo voy a enumerar aunque sea 8 diferencias que separa pero claritamente la iglesia que era de ayer versus la iglesia que es hoy. Y usted se va a dar de cuenta, yo espero, mira, quiero hacer esto rápidamente antes de continuar. Yo quiero que a medida que yo comparta este estudio con ustedes, que ustedes allá en sus casas, donde quiera que usted esté viendo esta transmisión, que sea usted quien haga, ¿verdad? Usted mismo decida por usted, que usted no se deje llevar por mí, por lo que yo esté diciendo. Yo le voy a dar citas bíblicas a lo que me voy a referir y cada punto, y voy a expandir, ¿verdad? En mi análisis de lo que yo observo, gloria al Señor, en las iglesias de hoy. Y usted haga su propio razonamiento, usted llegue a su propia conclusión. Y usted decida si lo que yo estoy diciendo tiene base y fundamento o no. O sea, que yo no quiero que usted piense que yo estoy utilizando este estudio para criticar y juzgar y señalar a las iglesias de hoy en día. Pues obviamente tendría que yo señalarme a mí mismo, porque yo soy la iglesia. Pero más bien para que nosotros podamos entender cómo comenzaron las cosas y qué es lo que ha venido la iglesia atravesando a través de los años y qué es lo que somos hoy. Y que usted allá, ministro de Dios, hombre, mujer de Dios, joven, que usted pueda honestamente hacerse la pregunta: si nosotros somos y seguimos siendo el reflejo de lo que era la iglesia al principio. Y que usted sea honesto con usted mismo. Y que usted pueda entender que entonces nosotros, si nos hemos distanciado, si nos hemos desplazado por alguna razón, que sabemos que son por muchas, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces para poder, aunque sea, asimilarnos a la iglesia primitiva? Y que así como Jesús le dio el encomio, ¿verdad? Porque hubo encomios para la mayoría de las iglesias en Apocalipsis, pero también hubo un consejo y le dijo a la primera iglesia, la que había dejado su primer amor, le había dicho, gloria al Señor, vuelve a ese primer amor y hacer las cosas que hacías al principio. Que usted pueda entender, gloria al Señor, y pueda comparar lo que usted conoce que es la iglesia ahora
y que usted pueda compararla a lo que fue al principio y usted determine si estamos iguales o estamos pero súper lejos de ser esa iglesia en el principio. Empecemos. Número 1. La iglesia del ayer tenía poder y autoridad. La iglesia del ayer, y hablo de la iglesia primitiva, tenía poder y autoridad. Mira lo que Hechos capítulo 2, verso 43 dice. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La iglesia del ayer tenía poder y autoridad. La de hoy no tiene ese poder y autoridad. Ya no hay maravillas y señales. Mucha gente, algunos eruditos piensan que incluso que los milagros y señales han desaparecido, al igual que incluso las lenguas. Hay algunos que utilizan, gloria al Señor, amén, 1 Corintios, donde habla en capítulo 13, cuando está hablando del amor, habla de que, gloria al Señor, hay una parte, no recuerdo exactamente el verso, pero que habla que llegará un momento, gloria al Señor, que la profecía y aún las lenguas y la ciencia desaparecerá. Y muchos piensan que en el tiempo de hoy ya milagros y maravillas y señales ya no se efectúan. Pero ¿sabes qué? Sí. Porque si tenemos el Espíritu Santo, si nosotros somos la iglesia nacida de ese momento preciso en la historia, en el aposento alto, y el Espíritu Santo descendió y empoderó a todos los que estaban allí, a los 120, y por medio de los 120 la iglesia comenzó a crecer a lo que hoy es. Entonces ese mismo poder, yo siento la gloria, ese mismo poder que descendió en ese momento en la historia es el mismo poder que todavía se está manifestando o se debe manifestar en la iglesia de hoy. Pero preguntémonos, ¿tenemos el mismo poder y la autoridad que tenía la iglesia de antes? Preguntémonos. En ocasiones no tenemos ni tan siquiera poder ni autoridad para reprender un catarro. Hoy en día no tenemos ni tan siquiera poder y autoridad, mi amado, para verdaderamente crear cambios drásticos en nuestras comunidades e incluso dentro de las iglesias. No tenemos el poder y la autoridad, gloria al Señor, que se ejercía en estos tiempos. Hoy en día, si ponemos la mano y oramos con fe y Dios nos sana, decimos que la persona está en pecado o la persona está falto de fe. ¿Cuándo nos hemos puesto a pensar que tal vez es que nosotros mismos, o sea, lo que estamos poniendo mano para orar, carecemos de poder y de autoridad? Casi nunca pensamos en eso. Pero la iglesia de ayer tenía poder y autoridad, y ese poder y esa autoridad se manifestaba por medio de muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles. Escuchen bien, hechas. Los apóstoles representan la iglesia. Entonces quiere decir que el poder y la autoridad se tiene que manifestar en estos tiempos. Pero la iglesia está perdiendo el poder y la autoridad que tiene. Aleluya. Número 2. La iglesia del ayer tenía unidad, armonía y crecimiento de Dios. Capítulo 2, versos 44 al 47 de los Hechos dice lo siguiente. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Escuchen bien. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pregunto yo, ¿la iglesia de hoy tiene unidad, armonía y crecimiento de parte de Dios? No hay unidad.
No hay armonía. Cada cual coge por su lado. Cada cual quiere mandar en su iglesia como mejor le parece. No hay unidad. Nos unimos con el que nos convenga. Nos unimos con el que nos cae bien. Nos unimos con el que comparta nuestras mismas doctrinas dogmáticas y creencias. De lo contrario, no hay unidad. Claro, yo entiendo, voy a hacer un paréntesis. Yo entiendo que debido a las falsas doctrinas, no se puede unir y hacer alianza con todo el mundo. Porque de lo contrario, eso sería ecumenismo. Pero yo estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. O sea, la amada de Cristo. Su novia, la que va a ser esposa. Porque todavía no es esposa. Eso va a ocurrir en el paraíso. Allá va a haber boda. Pero aquí se le conoce, mientras esté aquí en la tierra, que no haya sido redimida, es novia. Esa iglesia no está en unidad. No hay armonía. Armonía, aquí no estamos hablando nada más de gozo y de alegría. Armonía, estamos hablando de aquí, gloria al Señor, unidos. Que haya unicidad. No lo hay. Crecimiento de Dios, no lo hay. No voy a decir en todas las iglesias, pero en la mayoría de las iglesias el crecimiento no es dado por Dios, es dado por estrategias y metodologías. El crecimiento es a fuerza y empuje de fuerzas humanas, no necesariamente de Dios. Porque dice aquí, finalizando el verso 47, y el Señor añadía, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, aquí hay dos cosas que algunas personas le han dado significado. Algunos eruditos piensan que cuando dice que aquí que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos, implica aquí que no es que venían a la iglesia inconversos y luego se salvaban en la iglesia. Algunos dicen que el Señor los salvaba, o sea, estos eran personas que hacían profesión de Cristo, creían en Él, se bautizaban y luego se añadían a una iglesia local. Y que cuando hace referencia de que habían de ser salvos, está hablando ahora de la redención futurística, o sea, del cuerpo glorificado. Porque nosotros somos salvos en términos de nuestra confesión y de nuestra creencia, pero todavía falta ser nosotros transformados. Entonces algunos piensan que la iglesia del ayer era una iglesia que el crecimiento era de personas ya salvas que llegaban a una iglesia local. Pero la iglesia de hoy en día, tras que no hay unidad y no hay armonía, la mayoría de los que a veces están dentro de la iglesia son inconversos. Personas que van a la iglesia pero no quieren tener compromiso con Dios. Entonces se convierte en un conflicto mayor, porque entonces lo que tenemos son personas inconversas que quieren ser partícipes de un pueblo redimido y lavado con la sangre del Cordero y quieren beneficiarse de algo que le pertenece solamente al pueblo de Dios. Y de ahí es que podemos entonces atribuir tremendo significado a lo que es el trigo y la cizaña, donde Cristo afirma que es necesario que la haya. Pero da a aludir que la iglesia del ayer, tras que había unidad, todos siempre estaban unidos, había unidad, compartían todos juntos. Esto no era de que no te quiero en la iglesia de fulano de tal, como los pastores hacen hoy en día. Si te cojo saliendo y haciendo salida, estás en disciplina, porque yo no te quiero en aquella iglesia. Pero aparentemente son iglesias evangélicas, pentecostales, que comparten las mismas doctrinas, pero no te quiero allá. Eso no es unidad. Armonía, tal en acorde, todos juntos están de acuerdo en algo. Eso no lo hay hoy en día. Si es posible, mi amado, si es posible, hay personas, cristianos, que si pudieran darte de puñetazos, si pudieran acribillarte a cuchillazos, si pudieran matarte literalmente, lo harían.
No hay unidad. Y el crecimiento que se ve hoy en día no es uno necesariamente dado por Dios. Porque tú no puedes llamar crecimiento de Dios si tú te dedicas a robarle ovejas a otra iglesia. Alaba ahora si puede. Se desconectó. Mira, se le dañó ahora. Se te agotó la batería ahora. No. Tú no puedes llamar crecimiento si tú te pasas robando ovejas de otras iglesias. Si te pasas pescando en peceras ajenas. Eso no es crecimiento de Dios. Tú no le puedes llamar a eso crecimiento de Dios. No te atribuyas de que la iglesia tuya está creciendo. Si tú usurpaste, yo siento la gloria, si usurpaste ese llamado y ahora te crees que te están respaldando a ti. A ti sí como hombre te estarían respaldando, como mujer te estarían respaldando, pero pregúntate si eso es crecimiento de Dios. Se fueron 2 o 3 ahora sí. Aleluya. Diga al principio, analicemos. Número 3. La iglesia de ayer no buscaba la gloria propia. No buscaba su propia gloria. La iglesia de hoy, de estos tiempos, busca todo el tiempo su propia gloria. Hechos capítulo 3, verso 11, 12 y luego el verso 16. Mira lo que dice. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué tenéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Están hablando de un hombre que estaba cojo, no andaba, y ellos: no, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos en el nombre de Jesús te damos, levántate. ¿Ok? Mira lo que dice el verso 16. Y por la fe en su nombre y a que vosotros veis y conocéis, le ha hecho confirmar su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Noten bien, la iglesia de esos tiempos no buscaba recibir gloria propia, no le gustaban los aplausos, los halagos, no buscaba nada de eso. La iglesia de hoy elevan a los hombres que son solamente portadores de la gloria y de los dones de Dios, los elevan a posiciones grandes, los halagan, los hacen sentirse superiores a veces. Es más, hay personas que van específicamente a eventos porque ya pusieron los ojos en el hombre. Yo siento la gloria de Dios. Esto no lo van a hablar mucha gente. Esa es la gran diferencia de la iglesia de ayer a la de hoy. La de ayer no buscaba gloria propia. Tenía mucho cuidado con atribuirse gloria. Él lo dice aquí. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho a este hombre andar? Ellos entendían que no era por ellos. Ellos entendían que era el poder de Dios. Ellos entendían que era lo que se estaba manifestando por dentro, que hacía posible que cualquier enfermo, ciego, sordo, mudo o cojo pudiese adquirir su milagro. La iglesia de hoy, mi amado, le gusta recibir la gloria por donde quiera. Están los pastores y los evangelistas y los apóstolos y los evangelistas. Todos quieren recibir gloria y no se la dan a Dios. Luego cuando caen como un zapato viejo, la gente comienza a hacerle precisamente lo que le hicieron a Jesucristo. Lo rechazan, le dicen crucifícale. Pero venga acá, tú no eras uno de ellos que estaba detrás de él. Y lo admirabas tanto y te gozabas tanto y no eras tú que te beneficiaste de sus milagros, de sus oraciones y de sus prédicas. ¿Qué pasó ahora? Te pusiste a poner la mirada en los hombres y ahora te das de cuenta que los hombres son solamente hombres imperfectos. La iglesia de ayer no buscaba su gloria propia, no, tenían mucho cuidado. La de hoy, los flyers, los volantes que hacen hoy en día, tú piensas que te vas a quemar con toda la gráfica, que parece tan real que tú piensas que el fuego que tienen en el volante te va a quemar la mano. Pues alaba, pues sí es la verdad. Pero la iglesia del ayer no buscaba su gloria.
La de hoy. La de hoy quiere llevarse toda la pompa. Quiere estar en las primeras planas. La de hoy quiere que le tiren alfombras rojas. La de hoy busca la farándula. La de hoy busca todo lo que sea la fama. Buscando gloria. Gran diferencia. Número 4. La iglesia de ayer predicaba arrepentimiento y conversión. La de hoy se está alejando de ese mensaje. Mira lo que dice en el capítulo 3, versos 19 y 20 de los Hechos. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. El mensaje claro de Pedro cuando comenzó y de los apóstoles era arrepentidos y convertidos. En otras palabras, ellos continuaron el mismo mensaje con la cual Jesucristo inició su ministerio al principio. La iglesia de hoy se ha alejado completamente de ese mensaje de que tenemos que predicar arrepentimiento y conversión. Y ahora son mensajes de prosperidad, mensajes de humanismo, mensajes de superación personal, mensajes de sanidad interna, mensajes de todo menos de arrepentimiento y convencimiento, de quedar convertido, de dar cambio, de reconocer cuando estamos mal, de reconocer cuándo es que nosotros tenemos que enderezarnos. La gente no predica de eso. Quieren que tú le prediques de todo menos de arrepiéntete y conviértete. Porque son dos factores dentro de un mensaje como ese. Arrepentir, que es dar un giro 180. Gloria al Señor. O sea, dar un giro a la oposición opuesta en donde tú te ibas conduciendo. Luego convertirte. O sea, que tiene que haber cambios. Hoy en día la gente, sí, tal vez quieran arrepentirse, pero no quieren convertirse. Siguen siendo los mismos y no hay diferencia en su vida. Quieren seguir siendo los mismos malcriados, los mismos bochincheros, los mismos chismosos. Quieren seguir siendo los mismos odiosos. Quieren seguir siendo los mismos mal hablados. Quieren seguir siendo los mismos títeres que estaban antes en el mundo. Eso no es conversión. La gran diferencia de la iglesia de ayer a la iglesia de hoy, que el mensaje de arrepentimiento y de conversión era uno que daba señales claves y contundentes, claras. Tú podías saber que esa persona, esa mujer, ese hombre había dado un cambio total y completo. La gran diferencia. Eso no está pasando mucho hoy. Salen del mundo pareciéndose a Daddy Yankee y entran a la iglesia y todavía se parecen a Daddy Yankee. O sea, que quieren, perdona que mencione a este personaje, pero es para darle una alusión al estilo de vida, a la apariencia. Es muy grande la diferencia de la iglesia de ayer a la de hoy. No puede ser. El mensaje de arrepentimiento y de conversión está descartado en muchas iglesias. Incluso muchas de las megas iglesias dicen que tratar de seguir predicando del pecado y todo es no traer y que solución al problema, sino más bien que ahora buscan una manera de darles herramientas útiles para que puedan superarse y para que puedan mejorarse. Y el problema es que hemos diagnosticado el pecado como un problema psicológico o de la psiquis. Y no nos damos de cuenta que el pecado es un problema y asunto del corazón y del alma, que está corrompido y que por lo tanto necesita liberación y no consejería. Bueno, vamos a continuar. Número 5. La iglesia de ayer se le conocía por haber estado con Jesús. Estado con Jesús. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, verso 13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La iglesia del ayer es una que se le conocía muy claro de haber estado con Jesús. La palabra estar significa existir de modo transitorio o permanente
en algún lugar, posición o una situación determinada. Quiere decir que en la palabra estar está hablando de una permanencia, de algo en un lugar o una posición. Estos hombres de Dios se podían detectar de que habían estado permanentemente en una posición, en una situación y en un lugar, lo cual es la vida de Jesús totalmente, de tal manera que era fácil identificarlos como tal. La iglesia de hoy, tú no sabes ni quién es quién. La iglesia de hoy, es muy difícil tú poder identificar a Jesús en la vida de la mayoría de nosotros. Difícil. Dice aquí también que reconocían que eran hombres sin letras y del vulgo. En otras palabras, esto implica aquí que no tenían algún conocimiento académico, ningún adiestramiento. Se habían dedicado a la pesca, la mayoría de ellos. O sea, que reconocieran, en otras palabras, la iglesia de ayer no tenía que contar con mucha teología y mucha universidad. Y con esta pompa y este guille que hoy en día la gente se echa de que lo saben todo, de que si tú no tienes universidad, tú no eres pastor, que si tú no tienes universidad y algún tipo de adiestramiento teológico, que tú no puedes ser aquello y lo otro. Y sin embargo, el calificativo más importante de la iglesia de ayer era que se le podían conocer de que habían estado permanencia, estado con Jesús. Había una conexión, había una presencia, una esencia. Tú podías trazar que la iglesia del ayer está con Jesús. La de hoy, tú no sabes si está con Jesús, con el mundo o con el diablo. Se fueron. Wow. Dios mío. Dios mío. No se sabe distinguir. Mire esto. Voy a poner esto de ejemplo. Por ahí hay una música circulando, una canción. Con Abraham, cantante cristiano, Alex Zurdo, reggaetonero cristiano, y Olga Tañón. La canción obviamente es una cristiana. ¿Por qué cristiana? Porque obviamente tienen a dos artistas reconocidos, cantantes cristianos. Nuevamente no estoy juzgando, pero estoy utilizando esto de ejemplo para que usted vea. Pero vamos a ser sinceros, la dama Olga Tañón es una cantante secular. El hecho de que canten una canción cristiana y nombren a Jesús, eso no lo hace automáticamente aprobado por Dios. En los tiempos, la iglesia del ayer no buscaba identificarse con el mundo, ni buscaba aliarse con el mundo. La iglesia de ayer se identificaba porque había estado con Jesús. Hoy en día la gente quiere estar con todo el mundo menos con Jesús. Pero quieren que Dios respalde lo que hace. Entonces, esto está causando un poco de polémica porque, por un lado, la gente dice que es chévere, porque la canción se está haciendo para respaldar y animar al pueblo de Puerto Rico por los temblores que está pasando. Y conste, yo no sé si yo soy el primero hablando de esto, pero yo me atrevo, no me interesa. Yo me atrevo a hablar de estas cosas. Y yo entiendo que, perfecto, esto es una manera de traer solidaridad en un momento difícil, un momento complicado, un momento sensitivo. Pero señores, tenemos que ir a los extremos de hacer estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo, reciben ya la recompensa de los hombres. Pero preguntémonos, ¿recibieron recompensa de Dios? Esa es la parte que yo dejaría que Dios sea el que juzgue. Yo solamente planteo.
Pero la iglesia de ayer se le conocía por haber estado con Jesús. Recuerden que una de las cosas que identificó a Pedro en el momento que él lo negó era que su forma de hablar, su forma incluso hasta de vestir, lo identificaba. Le dijeron, tú ciertamente te pareces a uno de estos. Y él lo negó hasta lo último. Pero no podía deshacerse, no podía esconderse, porque la esencia de Cristo se le había transferido a él, de tal manera que él ya se parecía a él. Y la iglesia del ayer era así mismo. Tenía una conexión tan profunda y hacían todo igualito a Cristo, que podían determinar, esta gente estaban con Jesús, porque hacen todo lo que él hacía, hablan de la forma que él hablaba y se comportan en la forma que él se comportaría. La iglesia de hoy, tú no sabes si son mafiosos, vaqueros, gangueros. Tú no sabes si son mundanos, cristianos. No se sabe qué son, honestamente. En estos tiempos no se sabe qué son. Pero esa es la diferencia. Número 6. La iglesia de ayer cubría la necesidad de los hermanos. Mira lo que dice capítulo 4 de Hechos, versos 32 al 35. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Nuevamente están haciendo énfasis de unidad. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. La iglesia del ayer era una iglesia que sabía cubrir la necesidad de los hermanos dentro de la iglesia. La iglesia del ayer no sabía decir, no, esto es mío, esto no lo toco, esto no lo comparto, esto no lo comprometo. No, la iglesia de ayer todo lo ponía de frente. Claro, mucha gente malinterpretan esto y lo llevan a otro extremo para lucrarse de la iglesia. Y esto no se trata de lucramiento. Esto se trata de un principio importante que se ha perdido en la iglesia de hoy. La iglesia de hoy no quiere cooperar. La iglesia de hoy no le interesa si una bombilla está fundida. La iglesia de hoy no le interesa si la puerta no cierra bien. La iglesia de hoy no le interesa si hacen falta más sillas, si hace falta abanicos, si hace falta micrófonos. No le interesa. La iglesia de hoy no quiere cooperar, pero luego con audacia se atreven a decir, ay, hace calor aquí, ¿por qué no compras un aire? Porque tú no cooperas. ¿Por qué tú no te dejas tocar de Dios y dices, pastor, mira, voy a traer un aire acondicionado, toma, porque aquí hace falta uno? ¿Tú sabes cuántas veces, y nuevamente, yo sé lo que es cooperar con la iglesia? Y es más, iba a contar testimonio, no lo voy a hacer, porque no busco gloria. No lo quiero hacer, fíjate. Pero Dios sabe que cuando yo decía a cooperar, yo daba el todo por el todo. Y todavía lo estoy haciendo. Pero la iglesia de hoy, la iglesia de hoy, tú le hablas de dinero y ya el mensaje se dañó. Tú le hablas de cooperar y ya el pastor es una persona que está detrás del dinero. Tú le hablas a la iglesia y le enseñas los principios que es de diezmar y ofrendar, que yo sé que muchos que tengo aquí en el Facebook, hay una gran mayoría que ya han dejado de creer en los principios de diezmar y ofrendar. Eso es allá usted con Dios y eso es asunto de usted. Pero esos principios bíblicos no había que enseñarlos en la iglesia del ayer. ¿Por qué? Porque daban de corazón. Entendían, mira, esto lo quiero dar porque yo quiero que la iglesia crezca. Porque entendían la gran necesidad que podía beneficiarse una iglesia con ese tipo de poder en sus comunidades. ¿Tú sabes por qué Dios no se manifiesta como debería manifestarse? Por la dureza del corazón de un pueblo que no entiende esos principios de saber eliminar el egoísmo de sus vidas y comenzar a cooperar para que una iglesia donde esté pueda dar fruto y pueda ser útil y crear impacto en la comunidad en la cual reside. Pero imagínese usted, gente reteniéndose, gente que no quiere, teniendo y no dan. Eso es increíble.
Pero la iglesia de ayer cubría también la necesidad de los hermanos. Decían aquí, ahí terminando, y se repartía a cada uno según su necesidad. Que esto no es que todo iba para el bolsillo y para el bienestar de los líderes, del ministro. No, esto se repartía a cada uno según su necesidad. O sea, que quiere decir que los apóstoles estaban claramente al tanto de quién padecía de necesidad. Hoy en día se enteran de la vida ajena y bochinchean para eso, pero nadie se deja llevar por la necesidad de alguien que tal vez un hermano que no tiene para comer, que tal vez hay una familia que tal vez no pudo ponerle comida en la mesa a sus hijos. Pero para estar pendiente a la vida ajena, oh sí, para eso, la calificación de eso es A, ama. Pero la iglesia de ayer sabía cubrir la necesidad del hermano. Nada de lo que era de ellos lo declaraban de ellos propios, aunque sabían que ellos tenían derecho de pertenencia, pero ellos entendían que más bendición había ellos aportar. Porque la obra de Dios es una con beneficio y que te devuelve al 100%. Pero la iglesia de hoy no entiende ese concepto. Luego se quejan de que hay ministerio, hay iglesia que casi no pueden ni pagar la renta, ni cubrir los gastos. Se quejan que las sillas son muy duras. Pues entonces coopera y cómprate una silla cojinada. Es una gran diferencia. Número 7, ya estoy terminando. La iglesia del ayer tenía temor y tenía mucho cuidado con no mentirle a Dios. Hechos capítulo 5, ustedes saben la historia, Ananías y Zafira. Ahí se registra la primera mentira hecha hacia Dios en cuanto se refiere a la iglesia establecida. Y vemos la primera muerte ocurrida por esa causa. O sea, entendemos que la historia se trata de que Ananías y Zafira, una pareja, un matrimonio, vendieron una propiedad. Muchos no entienden y dicen, pero ¿y por qué Dios los mató? ¿Verdad? Bueno, ahí nos dice, porque sustrajeron, o sea, retrayeron una porción. No nos dice qué porción fue. No nos dice qué cantidad sustrajeron. Trajeron de los que vendieron de la propiedad, pero retuvieron una porción. Y eso fue lo que negaron, o sea, omitieron eso. Y Pedro, por el Espíritu Santo, pudo discernir la mentira. Porque mira esto, si ellos hubiesen dicho a Pedro, mira, siervo, vendimos la propiedad en $100,000. Queremos bendecir a la iglesia con $80,000 y nosotros quedarnos con 20, ¿ves? Para que nosotros, ¿verdad? Que podamos, estoy hablando en dólares de acá, ¿ok? Nos vamos a quedar con 20 y vamos a darle a bendecir a la iglesia con 80,000. Te aseguro que no hubiésemos estado hablando de Ananías y Zafira caer muertos por mentirle al Espíritu Santo. Pero ellos no hicieron eso. Ellos vendieron su propiedad y trajeron una cantidad haciéndole pensar que eso era todo lo que se había vendido. Y mintieron. ¿Qué yo quiero decir? Hay una cosa es que nosotros podamos ser sinceros y honestos. Con eso yo sé que Dios no tiene problema. Otra cosa es cuando creemos que podemos engañar a Dios. Cuando nosotros creemos que nosotros podemos esconder o omitir algo de parte de Dios, hacia Dios. Y mira lo que dice el verso 11. Porque la historia solamente llega del 1 al 11. Pero mira lo que dice el verso 11. Cuando ambos cayeron muertos. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Y sobre todos los que oyeron estas cosas. La iglesia de ayer tenía mucho temor con las cosas de Dios. Y tenía mucho cuidado de no mentirle a Dios. Hoy le interesa poco a la gente. Hoy la gente mienten. Hoy la gente no les interesa. Hoy no existe temor.
No es, mira, si no existe temor hacia Dios, que es el dador de la vida, entonces ahí es que yo puedo entender por qué tampoco le temen a los siervos de Dios. Hoy en día, mira ahí las redes sociales, hoy en día la gente no le temen hablarle mal a los pastores. Le hablan estrujado, le hablan como le dé la gana. No temen de llamarnos hijos del diablo, brujos, satánicos, como a mí me han llamado. No hay temor. ¿Por qué? Porque no temen a Dios primero. El temor a las cosas y el respeto, vamos a poner también respeto y honra, primero comienza con cómo nosotros nos comportamos con Dios. Quien no respeta y le teme a Dios no puede tampoco respetar y temerle a los hombres. Y no puede decir tampoco, que esto lo escucho mucho, yo no te tengo que hacer caso, yo me someto a mi pastor. Si tú no te sometes a Dios, tú no te puedes someter al pastor. Déjese de eso. Porque el pastor te podrá hablar sobre pecados que debes de eliminar de tu vida. Pero Dios te puede hablar de pecados que pueden destruir tu alma. Entonces, yo prefiero temerle a Dios primero, para que entonces ese temor pueda lograr que yo también lo pueda tener en términos de respetar y honrar a los hombres. Pero si no se la tengo a Dios, no voy a poder respetar a los demás. Y por eso es que vemos la falta de temor hoy en día en las iglesias de hoy. La de ayer había mucho temor, mucho respeto, mucha honra en las cosas de Dios. Claro, yo entiendo que después con el tiempo y con los años, eso cambió. Y por eso es que vemos las epístolas de Pablo hablando de los desenfrenos, de los falsos apóstoles, de los falsos maestros, de los impíos. Y vemos todo lo que luego comenzó a ocurrir. Pero se debió a que el pueblo comenzó a perder temor. Las cosas del principio se comenzaron a olvidar. Y soltaron el temor. Ya no había temor. La iglesia del ayer tenía mucho temor y tenía mucho cuidado con omitir y mentirle a Dios. Dios sabe tu condición. Dios sabe por lo que estás pasando. No tienes que mentirle. Porque dice aquí que si confesáramos nuestro pecado, abogado tenemos para con Cristo Jesús. Entonces Dios lo que está buscando es que reconozcamos que estamos mal, pero no busquemos mentirle. Mentirle es algo peligroso. Hay mucha gente que no han caído muertos en los altares de milagro. De milagro. De milagro, por gracia. No pidamos que esos tiempos vuelvan de nuevo. Y por último, la iglesia del ayer obedecía a Dios y no a los hombres. Repito, la iglesia del ayer obedecía a Dios antes que obedecer a los hombres. ¿Ok? Ahí mismo en el capítulo 5, verso 29, mira lo que dice. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entiendan que esto no tiene nada que ver con faltarle respeto a los hombres. Aquí está hablando, gloria al Señor, de que los apóstoles estaban siendo amenazados a que dejen de estar predicando en el nombre de Jesús. La primera persecución aquí ocurrió con estos hombres, Pedro, Juan, porque estaban predicando con denuedo. Pedro, el que había negado a Jesús, de momento ahora adquirió coraje, tenacidad. Había en él esa pujanza, había en él ese vigor y esa valentía que no lo paraba nadie. ¿Por qué? Porque él sabía que ahora habitaba en él el poder mismo del Espíritu Santo. Y trataron varias veces de impedir que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. En este instante se debió también a la sanidad que había ocurrido en un hombre. Y de que, mira esto, mi amado, cómo es la gente y todavía sigue siendo la gente hoy. Ven sanidades, ven milagros y se molestan. Y quieren que tú pares, quieren que tú ceses, quieren que tú dejes de hacer escándalo. Y esto yo lo he visto cuando uno sale a las calles a hacer aire libre y servicio. La gente se molesta. Salen los diablos por las esquinas, por donde quiera, a amenazarte, a hacerte frente, a desafiarte.
Y en los tiempos de antes, mi amado, se paraban en la de ellos. No, aquí vamos a hacerle caso a Dios antes que hacerle caso a los hombres. La iglesia de hoy prefiere hacerle caso a los hombres antes que hacerle caso a Dios. Se intimidan por la política, por el gobierno, por las leyes. Censuran, se meten en las cuatro paredes y no salen. Complacen al hombre en vez de complacer a Dios. La gran diferencia, señores, de la iglesia de ayer a la iglesia de hoy es una muy distante. Nos hemos desplazado, pero completamente. Nos hemos desviado de tal magnitud que ya hemos dejado de ser efectivos. Perdimos fuerza. No hace una semana, yo creo que un mes o dos atrás, publiqué algo sobre la iglesia perdiendo terreno. Hemos perdido terreno en varias áreas, que ya no tenemos poder. La iglesia ya no tiene poder en varios asuntos. ¿Por qué? Porque nosotros somos culpables de habernos alejado de los principios del nacimiento de la iglesia primitiva. Y dejamos de seguir esos patrones, dejamos de seguir esas doctrinas, esas enseñanzas. Nos convertimos en hombres y mujeres cobardes, que ahora solamente nos atrevemos a gritar por un micrófono dentro de las paredes, pero cuando salimos afuera, de momento somos gatitos. Pero dentro queremos ser leones y nos queremos devorar y arrancar cabeza. La iglesia de ayer, aunque sabía que estaba siendo amenazada, aunque sabía, gloria al Señor, que estaba corriendo peligro, pero entendía que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero la iglesia de hoy se confabula con los hombres, hace alianza con los hombres, le hace caso a los hombres, se deja llevar por la ideología y el pensamiento de los hombres y se han alejado de someterse y hacerle caso a Dios y obedecer a Dios. Señores, esas son las diferencias de la iglesia de ayer con la iglesia de hoy. ¿Hacia dónde nosotros vamos a llegar? ¿Hacia dónde nosotros pensamos que podemos llegar si seguimos en la manera que seguimos y a la velocidad que estamos siguiendo? No, de aquí a mucho tiempo no quedaremos muchos de pies, porque nos habremos enredado y embadurnado de tanta mentira y de tanta mundanalidad, que ya lo único que restaría es simplemente que el diablo se meta y se trepe en el altar y llame ese lugar su iglesia. Que Dios nos libre. Volvamos de nuevo al principio. Volvamos a establecer lo que Dios quiere que sea su iglesia. Que no sea un centro y un club social. La iglesia es el hospital para el enfermo. La iglesia es un refugio. La iglesia es el faro de Dios. Yo siento la gloria. La iglesia es el lugar de restauración de corazones. La iglesia es el lugar donde tú puedes recibir un abrazo. La iglesia es donde tú te puedes sentir, amén, en paz y en tranquilidad. Pero la iglesia de hoy, lamentablemente, no puede proveer ninguna de esas cosas. Señores, que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a nosotros a volver a lo que era la iglesia del ayer. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es su hermano y pastor Jesús Osorio, también presidente del Ministerio Internacional Claera. Que Dios nos guarde, que Dios nos guíe, que Dios te bendiga y te prospere en todo tu camino. Recuerda, Dios desea que tú vuelvas a lo que es y fue la iglesia del ayer. Comencemos a hacer las cosas como Dios manda y no como nosotros queremos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que se hayan gozado grandemente, gloria al Señor. Y esperamos, gloria al Señor, hasta la próxima. Dios le bendiga.